Si las hojas de tus plantas se ponen amarillas, una de las causas puede ser el hierro, no porque falte en la tierra. Muchas veces está, pero la planta no lo puede usar. Y antes de corregir este problema, vamos a hacer una prueba casera. Primero sacamos un poco de la tierra de arriba, donde está creciendo la planta, y si podemos, es mejor sacar un poco de la tierra de la zona donde están creciendo las raíces. Ponemos la tierra en 2 frascos pequeños y le agregamos un poco de agua con la que regamos las plantas para tratar de formar una mezcla húmeda como si fuera un barro liviano. En el primer frasco vamos a ponerle una cucharadita de bicarbonato de sodio y si esta mezcla empieza a hacer burbujas, nos está dando una señal que este suelo es levemente ácido. Y en el segundo frasco le vamos a poner un poco de vinagre, el que tengas en casa, y si en este caso empiezan a aparecer burbujas, nos está indicando que el suelo es levemente alcalino. Y esto es importante porque muchas plantas, por más que tengan todos los nutrientes en la tierra, también necesitan que estos nutrientes estén disponibles. El pH va a funcionar como una puerta cuando está en un rango adecuado, que por lo general es el pH levemente ácido. La raíz va a poder sacar los minerales y nutrientes de la tierra, pero cuando el pH sube demasiado, se hace alcalino, algunos minerales van a quedar bloqueados y por más que estén presentes en la tierra, la planta no lo va a poder usar. Si en casa tenemos agua muy dura, con el tiempo el agua puede ir subiendo el pH de la tierra. Por eso en algunas plantas no alcanza solo con agregar el fertilizante o el nutriente que le falta, también conviene corregir un poco el pH del agua del riego. Y acá es donde nos puede ayudar el vinagre para bajar el pH y dejar disponible todos estos nutrientes que necesita la planta, como por ejemplo el hierro. La medida más suave para usar el vinagre en casa, si vemos que el agua que usamos para regar no deja sarro, es de aproximadamente 1 mililitro o 20 gotas del vinagre que tengamos en casa en 1 litro de agua. Pero si vemos que el agua que usamos para regar deja ese sarro blanco en la pava o en la canilla, puede tener más carbonatos y en este caso es mejor usar una dosis de aproximadamente media cucharadita de té a una cucharadita entera del vinagre por cada litro de agua para que ayude a bajar el pH. Lo mezclamos bien y con esto ya podemos empezar a regar nuestras plantas, como pueden ser los arándanos o las fresas cuando las cultivamos en macetas, para ayudar a que queden mucho más disponibles todos los minerales que están en la tierra. Pero a esto es mejor hacerlo una vez por semana y no usarlo como un riego diario. Entre medio de cada una de estas aplicaciones vamos a regarla con el agua normal. Y con el tiempo, para saber si este tratamiento está funcionando, lo más importante es mirar el crecimiento nuevo. Las hojas viejas de color amarillo con las nervaduras centrales verdes es difícil que se recuperen, pero si el problema se corrige, tenemos que ver los brotes y las hojas nuevas de un color verde más intenso y uniforme. Hasta ahora, a esto lo mencioné específicamente en el caso del hierro, porque lo podemos ver bien en las hojas que se ponen amarillas con las nervaduras verdes, pero controlar el pH del agua del riego no solamente va a ayudar a que el hierro esté más disponible, sino que también va a hacer que muchos de los otros minerales que la planta necesita para poder crecer bien estén disponibles para que la planta lo pueda usar. Siempre recuerden que un pH muy alto bloquea los nutrientes por más que estén presentes. Espero que te sirva, que lo pongas en práctica para que puedas mejorar todo el crecimiento de tus plantas. Te mando un saludo grande. Chau.